¿Qué pasaría si te dijera que, en este preciso instante, la sanación está a tu alcance? Que, independientemente de la enfermedad que haya afectado tu cuerpo, sin importar cuánto tiempo hayas soportado el sufrimiento, existe un poder divino que puede restaurarte al instante. Esta noche, no estoy aquí para entretenerte con historias ni teorías. Estoy aquí para compartir una verdad que ha transformado innumerables vidas. Una verdad que ha convertido situaciones desesperadas en testimonios poderosos. Hay una oración específica que no requiere días, semanas ni meses para ser efectiva. Es una oración que, al ser pronunciada con fe inquebrantable, libera el poder sobrenatural de Dios para sanar en cuestión de segundos. Quizás hayas orado antes y no hayas sentido nada. Quizás te hayan dicho que la sanación es un proceso lento y gradual. Pero déjame preguntarte, cuando Jesús habló a los enfermos, ¿esperaron semanas para recuperarse? No. Los ciegos recuperaron la vista al instante. Los cojos caminaron inmediatamente. La mujer con el flujo de sangre fue sanada en el mismo instante en que tocó el borde de su manto. Este mismo poder está vivo y activo hoy. Si alguna vez has dudado de que la sanación pueda ocurrir al instante, te reto a abrir tu corazón, silenciar tus dudas y escuchar con atención. Porque al concluir este mensaje, la sanación no será solo algo que oigas, sino algo que experimentes personalmente. La oración que sana en segundos es real, y esta noche la descubriremos juntos. ¿Qué pasaría si te dijera que la sanación no solo es posible, sino que puede ocurrir al instante? No mañana, ni la semana que viene, sino aquí y ahora. Algunos dirán que es imposible, que la sanación lleva tiempo, que la enfermedad debe seguir su curso natural. Pero permíteme recordarte, no servimos a un Dios natural, servimos a un Dios sobrenatural. Y cuando Él actúa, cuando su poder se libera, no hay demora ni espera. La sanación ocurre en un abrir y cerrar de ojos. A lo largo de la historia, hemos presenciado momentos en los que el poder de Dios trasciende toda limitación del entendimiento humano. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que fueron liberados de enfermedades, no mediante largos tratamientos ni lentas recuperaciones, sino mediante un único y poderoso encuentro con la presencia de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, demostró esta verdad una y otra vez. Un hombre ciego clamó a Él, y en un instante recuperó la vista. Una mujer que había sufrido durante 12 largos años extendió la mano con fe, tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. A un hombre paralizado durante décadas se le dijo: «Levántate y anda», y al instante recuperó la fuerza en sus piernas. Ahora, permítanme preguntarles, ¿qué ha cambiado entre entonces y ahora? ¿Ha perdido Dios su poder? ¿Se ha silenciado? No, amigos míos. El mismo poder que sanó en las calles de Jerusalén sigue vivo hoy. El mismo Jesús que habló a los enfermos y los vio restaurados sigue sanando ahora mismo. El problema no es que Dios haya dejado de sanar. El problema es que hemos dejado de creer. Nos hemos acostumbrado a dudar de lo milagroso, a esperar demoras, a pensar en la sanación como un proceso en lugar de un momento. Pero cuando la fe genuina se encuentra con el poder de Dios, no hay proceso, solo hay transformación inmediata. Algunos de ustedes aquí esta noche quizá estén luchando contra una enfermedad. Quizás hayan cargado con dolor durante años. Quizás los médicos les hayan dicho que no hay cura. Pero quiero que me escuchen con claridad. Hay un nombre que es más grande que el cáncer. Hay un nombre que es más fuerte que las enfermedades cardíacas. Hay un nombre que tiene más autoridad que cualquier diagnóstico, y ese nombre es Jesús. Cuando invocamos su nombre, la enfermedad no tiene más remedio que doblegarse. Cuando declaramos su poder sanador, la enfermedad debe huir. Ahora quizás pienses, pero ya he orado antes, y no ha sucedido nada. Quizás has clamado por sanidad, solo para sentir que tus oraciones no se han cumplido. Déjame decirte algo. La fe no se trata de cuán fuerte ores ni de cuántas veces repitas las palabras. La fe se trata de saber, en lo más profundo de tu espíritu,
que cuando Dios habla se cumple. Jesús nunca rogó por la sanidad, nunca le rogó al Padre que sanara a alguien, simplemente declaró, sé sano, y en ese preciso instante, la sanidad llegó. Esa es la clase de oración que necesitamos hacer, una oración de autoridad, una oración de confianza, una oración que no pide, sino que ordena en el nombre de Jesús. Recuerdo haber oído hablar de un hombre que llevaba años postrado en cama. Los médicos se habían dado por vencidos. Su familia había aceptado que nunca volvería a caminar. Pero un día, alguien se acercó a su cama y oró. No una oración tímida ni dubitativa, sino una declaración valiente en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Y saben qué pasó? La fuerza regresó a sus piernas. Se puso de pie. Dio un paso, otro, y en segundos, la enfermedad que lo había mantenido atado desapareció. No por la medicina, ni por el tiempo, sino por el poder de Dios. Algunos de ustedes esperan la sanidad cuando Dios ya la ha hecho posible. Esperan un milagro cuando Jesús ya pagó el precio por él. Las llagas en su espalda no fueron solo por nuestros pecados, fueron por nuestra enfermedad. Isaías 53:5 declara, por sus llagas fuimos nosotros curados. No nosotros podría ser, no nosotros será un día, nosotros son sanado. Eso significa que la sanidad no es una promesa futura, es una realidad presente. Y si aceptas esa verdad, si te aferras a ella con fe, la sanidad puede llegar a ti en este preciso instante. Pero no necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas que un ministro te imponga las manos. El mismo Jesús que sanó con una palabra está aquí ahora mismo. Y solo se necesita un momento de fe, una oración con autoridad, para ver la enfermedad desaparecer en segundos. Amigos míos, esto no es solo una posibilidad, es una promesa. Y esta noche, esa promesa es para ustedes. Hay una verdad que muchos creyentes no comprenden, y por eso caminan con debilidad cuando deberían caminar con poder. La verdad es esta: Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, no solo esperanza, no solo una posibilidad, sino autoridad real y tangible. La misma autoridad que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra es la misma autoridad que nos ha dado a ti y a mí. Y cuando entendemos eso, cuando realmente lo creemos, la enfermedad no puede soportar nuestra presencia. La sanidad no es solo algo que pedimos, es algo que ordenamos en el nombre de Jesús. Piénsalo un momento. Cuando Jesús enfrentó una enfermedad, ¿le rogó al Padre que la sanara? ¿Oró largas y desesperadas oraciones, esperando que tal vez, solo tal vez, la persona mejorara? No. Habló con autoridad. Dijo a los ciegos, miren, y vieron. Dijo al leproso, queda limpio, y la enfermedad desapareció. Dijo a los muertos, levántate, y resucitaron. No hubo vacilación ni demora. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la enfermedad no tenía poder en la presencia de Dios. Entendía que el reino de los cielos ya había establecido la victoria sobre la enfermedad, y él caminaba en esa realidad. Pero aquí está la parte que muchos pasan por alto. Jesús no se guardó esa autoridad para sí mismo. La transmitió. En Lucas 10:19 dijo, miren, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Estaba diciendo, les doy dominio sobre todo lo que se oponga al reino de Dios, y eso incluye la enfermedad. Y en Marcos 16:17-18, lo dejó aún más claro. Estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No ellos, podría recuperarse. No ellos, podría mejorarán con el tiempo. Ellos voluntad, recuperar. Pero aquí está el problema. La mayoría de los creyentes no viven con esta autoridad. Oran por sanidad como si pidieran algo incierto, como si esperaran que, si Dios está de buen humor, pudiera responder. Pero Jesús no nos enseñó a orar así. No dijo, pídele a la enfermedad con amabilidad si considera irse. Dijo, habla a la montaña
y se moverá. Habla, declara, manda. Porque cuando hablamos en el nombre de Jesús, no hablamos con nuestras propias fuerzas, hablamos con las suyas. Hay un momento en el libro de los Hechos que lo demuestra perfectamente. Pedro y Juan caminaban hacia el templo cuando vieron a un hombre lisiado de nacimiento. Mendigaba, buscando un pequeño alivio a su sufrimiento. Pero Pedro lo miró y dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y la Biblia dice que inmediatamente sus pies y tobillos recibieron fuerza. No tuvo problemas para ponerse de pie. No esperó a que la sanidad surtiera efecto gradualmente. Se puso de pie de un salto y comenzó a saltar, a alabar a Dios. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Se detuvo Pedro a orar primero? Dijo: «Déjame ver si es la voluntad de Dios que este hombre sane». No. Él ya sabía que era la voluntad de Dios. Ya conocía la autoridad que tenía en el nombre de Jesús. Y porque actuó con fe, el hombre sanó en segundos. Esa misma autoridad nos ha sido dada. Y sin embargo, con demasiada frecuencia, dudamos. Permitimos que el miedo y la duda se infiltren y le damos a la enfermedad más poder del que realmente tiene. Pero esta noche, eso cambia. Esta noche, comenzarás a vivir en la autoridad que te fue dada por medio de Jesucristo. Algunos de ustedes están aquí esta noche y han estado viviendo bajo el peso de la enfermedad, bajo las mentiras del enemigo que les dice que la sanidad está fuera de su alcance. Pero estoy aquí para decirles que la enfermedad no tiene derecho a permanecer en su cuerpo. Es un intruso, es una fuerza ilegal que intenta ocupar un lugar donde el poder de Dios debe reinar. Y cuando hablan con la autoridad de Jesús, esa enfermedad no tiene más remedio que irse, no mañana, no la próxima semana, ahora mismo. La autoridad ya es suya, pero la autoridad debe ejercerse. No puedes quedarte de brazos cruzados esperando que la sanidad llegue sola. Debes mantenerte firme en la fe y proclamar la palabra de Dios sobre tu vida. Debes ordenarle a la enfermedad que se vaya, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hizo Pedro, tal como todo creyente ha sido capacitado para hacerlo. Porque cuando entiendes quién eres en Cristo, cuando caminas en el poder que Él te ha dado, la sanidad no es una pregunta, es una certeza. Así que te pregunto, ¿reclamarás esa autoridad esta noche? ¿Le hablarás a la enfermedad de tu cuerpo y le dirás que se vaya en el nombre de Jesús? Porque si lo haces, la sanidad no solo es posible, sino inevitable. La sanidad no es un misterio, no es un acontecimiento excepcional reservado para unos pocos. Es una promesa, una realidad, un don que ya nos fue dado por medio de Jesucristo. Pero si la sanidad está tan fácilmente disponible, ¿por qué a tantos les cuesta recibirla? ¿Por qué algunos oran y ven milagros al instante, mientras que otros sienten que sus oraciones no son respondidas? La diferencia no está en la disposición de Dios para sanar. Él ya ha declarado su voluntad. La diferencia está en cómo abordamos la sanidad, porque existen claves, principios que liberan el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando las usamos, la sanidad no toma años, meses ni siquiera días. Sucede en segundos. Una de las primeras claves para acceder a la sanidad es comprender que ya está hecha. Cuando Jesús, colgado en la cruz, declaró: «Consumado es», no solo hablaba de la salvación, hablaba de todo lo que el pecado había traído a este mundo. Enfermedades, dolencias, dolor. Él lo cargó todo. Isaías 53:5 nos dice que por sus llagas son sanados. No, podríamos estarlo. No, lo estaremos algún día. Nosotros son sanado. Eso significa que la sanación no es algo que esperamos que Dios haga. Él ya lo hizo. Nuestra tarea no es rogar por ella, sino recibirla. Piénsalo así. Si alguien te da un regalo, no tienes que esforzarte por conseguirlo. No tienes que ganártelo. Ni siquiera tienes que preguntarte si te pertenece. Solo tienes que extender la mano y tomarlo. Pero, ¿qué pasa si te niegas a tomarlo? ¿Significa eso que el regalo no existe? No. Simplemente significa que no has reclamado lo que ya es tuyo.
La sanidad funciona de la misma manera. Dios ya lo ha provisto, pero debemos aferrarnos a Él por fe. Eso nos lleva a la segunda clave, la fe. La fe es el puente entre la promesa de Dios y nuestra realidad. Jesús dijo en Marcos 11:24, «Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y les será otorgado». Observen que no dijo, «Creed que podría recíbelo». Él dijo, «Cree que tenerlo recibí». Eso significa que en el momento en que oras, debes creer que está hecho, incluso antes de ver la evidencia. Aquí es donde muchas personas no lo entienden. Oran por sanidad, pero esperan sentirse mejor antes de creer que están curados. Esperan a que desaparezcan los síntomas antes de agradecer a Dios. Pero la fe no espera pruebas. La fe es la prueba. Cuando Jesús les dijo a los 10 leprosos que fueran y se mostraran al sacerdote, la Biblia dice que mientras iban fueron purificados, no antes, no después de ver los resultados. Al actuar con fe, la sanidad se activó. Así que permíteme preguntarte, ¿estás esperando a que llegue la sanidad o crees que ya está hecha? Porque la fe no dice, seré sanado algún día. La fe dice, estoy sano ahora. Y cuando la fe habla, el poder de Dios se mueve. La tercera clave es hablar la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que decimos determina lo que experimentamos. Demasiadas personas anulan sus propias oraciones con las palabras que pronuncian. Oran por sanidad, pero luego dicen cosas como, espero que esto funcione, o no sé si alguna vez me recuperaré. Esas palabras generan duda, abren la puerta al miedo. Pero cuando declaras la palabra de Dios sobre tu cuerpo, cuando dices, por sus llagas he sido sanado, o ninguna arma forjada contra mí prosperará, estás alineando tus palabras con el cielo. Y cuando tus palabras se alinean con el cielo, ocurren milagros. Piensa en Jesús. Cuando enfrentó la enfermedad, no describió el problema, pronunció la solución. Cuando estuvo ante un muerto, no habló de muerte, ordenó vida. Cuando vio tormentas furiosas, no se quejó del viento. Dijo, calla, enmudece. Si Jesús tuvo que hablar, ¿cuánto más nosotros? No decimos lo que sentimos, decimos lo que Dios ha dicho. Y cuando lo hacemos, la enfermedad no tiene más remedio que irse. La clave final es eliminar la duda y el miedo. La duda es la ladrona de los milagros. Santiago 1:6 nos dice que cuando pidamos, debemos creer y no dudar, porque quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Es una afirmación contundente, pero es la verdad. Si permitimos que la duda persista, bloqueará nuestra sanidad. Pero la buena noticia es que la fe y el miedo no pueden estar al mismo nivel. En el momento en que decides confiar plenamente en Dios, la duda pierde su dominio. En el momento en que reemplazas el miedo con la fe, la sanidad fluye libremente. Así que esta noche te reto a aplicar estas claves. Reconoce que la sanidad ya ha sido provista. Vive con fe, creyendo que ya está hecha. Declara vida sobre tu cuerpo y rehúsa a albergar dudas. Y cuando lo hagas, la sanidad llegará, no gradualmente, ni eventualmente, sino al instante. Porque el poder de Dios no está limitado por el tiempo. Y cuando la fe se une a su poder, los milagros ocurren en segundos. Si hay algo que puede disipar las dudas de una persona y fortalecer su fe, es un testimonio. Un testimonio no es solo una historia, es la prueba viviente de que lo que Dios ha hecho antes, lo volverá a hacer. Y he visto demasiados testimonios de sanidades milagrosas e instantáneas como para cuestionar el poder de Dios. Cuando escuchas lo que Dios ha hecho, algo se conmueve en tu interior. Te recuerda que el mismo Dios que obró milagros en la Biblia es el mismo Dios que obra milagros hoy. Y si lo hizo por una persona, puede hacerlo por ti. Recuerdo a una mujer que sufrió durante años con un tumor que le crecía en el cuerpo. Había consultado a médicos,
Se había sometido a tratamientos. Había hecho todo lo posible por la salud, pero el tumor persistía. Entonces, una noche, asistió a un servicio religioso y, al ser obra del poder de Dios, decidió creer en su sanidad. No más esperas, no más esperanzas. Colocó las manos justo donde estaba el tumor y declaró: «En el nombre de Jesús, estoy sana». En ese momento, sintió un cambio. Podía sentir el fuego del Espíritu Santo recorriendo su cuerpo, y en cuestión de segundos se agachó para comprobarlo, y el tumor había desaparecido. Desapareció por completo, no con el tiempo, no tras una lenta recuperación, desapareció en un instante. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la fe. He visto a personas en sillas de ruedas durante años ponerse de pie y caminar como si nunca hubieran estado enfermas. He visto ojos ciegos abiertos, oídos sordos destapados y cuerpos rotos de repente sanados. No por un predicador, no por una iglesia, sino por un momento de fe, donde alguien simplemente creyó que cuando Dios dice que sana, lo dice en serio. Pero no solo quiero contarles milagros que les sucedieron a desconocidos. Permítanme contarles de un hombre que conocí que había luchado contra una grave enfermedad cardíaca. Los médicos le habían dicho que necesitaba cirugía, que su condición era irreparable. Su corazón estaba fallando y el tiempo se agotaba. Pero este hombre tenía algo que la medicina no podía darle: fe. Se acercó para orar, y cuando le impusieron las manos, la presencia de Dios llenó la habitación. El hombre cayó de rodillas, abrumado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando se levantó, algo se sintió diferente. No sabía exactamente qué había sucedido, pero sabía que algo había cambiado. Volvió a ver a su médico, y después de hacerle las pruebas de nuevo, el médico lo miró con incredulidad y dijo: «No tienes ningún problema en el corazón. Es como si la enfermedad nunca hubiera existido». Ese es el tipo de Dios al que servimos. Un Dios que no solo trata los síntomas, restaura por completo. Verás, a veces actuamos como si la sanación fuera algo inusual, como si los milagros fueran algo exclusivo del pasado. Pero los milagros no son raros, son nuestra herencia como hijos de Dios. Suceden donde quiera que la fe esté presente. Suceden donde quiera que la gente se atreva a creer que la oración no son solo palabras al aire, sino una fuerza que libera el poder del cielo. Y cuando ese poder se libera, la enfermedad no tiene más remedio que irse. Uno de los testimonios más conmovedores que he presenciado fue el de un niño que jamás había pronunciado una palabra en su vida. Sus padres lo habían intentado todo: especialistas, terapia, tratamientos. Nada funcionaba. Estaba atrapado en el silencio. Pero su madre se negaba a rendirse. Lo llevó al frente para orar y simplemente le susurró al oído: «Jesús te está sanando». Y en cuanto pronunció esas palabras, el niño levantó la vista, abrió la boca y dijo por primera vez: «Jesús». Esa palabra rompió años de silencio. Esa palabra fue la evidencia de un milagro. Desde ese día, habló con fluidez, como si hubiera hablado toda su vida. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se razona? No se explica. Simplemente se reconoce que la presencia de Dios lo cambia todo en un instante. Algunos de ustedes sentados aquí esta noche se preguntarán: ¿podría sucederme eso a mí? ¿Podría ser el próximo testimonio? Y estoy aquí para decirles que sí, pueden. Porque el poder de Dios no es selectivo. Él no tiene favoritismos. El mismo Dios que sanó en la Biblia está sanando hoy. El mismo Jesús que restauró a los enfermos con un toque los está alcanzando ahora mismo. Y si se atreven a creer, si se acercan con fe, su testimonio podría ser el próximo que sacuda al mundo. Hay una verdad tan simple, pero tan poderosa, que cuando la comprendes, tu vida entera cambiará. La sanación no se trata de ganarse el favor de Dios. No se trata de ser lo suficientemente bueno, ni de hacerlo todo a la perfección. La sanación se trata de la gracia. Se trata del amor de un padre que desea ver a sus hijos sanos.
A muchas personas les cuesta recibir sanación porque se sienten indignas. Creen la mentira de que quizás Dios las está castigando, que quizás no han orado lo suficiente, que quizás no merecen ser sanadas. Pero déjame decirte algo. La sanación no se trata de lo que mereces, se trata de quién es Dios. A lo largo de la Biblia, vemos a Jesús sanando a personas que no hicieron nada para merecerlo. El mendigo ciego al borde del camino gritando, «Hijo de David, ten piedad de mí». No tenía estatus social, ni riquezas, ni nada que ofrecer. Pero Jesús se detuvo por él. A la mujer sorprendida en adulterio, a la que los líderes religiosos querían apedrear, Jesús no solo la perdonó, sino que la restauró. A los leprosos, a los marginados, a los rechazados por la sociedad, Jesús extendió su mano, los tocó y los sanó. Ni una sola vez dijo, «Primero limpia tu vida, luego te sanaré». Ni una sola vez dijo, «Vuelve cuando seas más espiritual, cuando hayas hecho suficientes buenas obras». No, sanó por amor. Sanó porque sanar es una expresión de su naturaleza. Si estás aquí esta noche pensando, «No sé si soy digno de sanidad», déjame aclararlo. Lo eres, no por nada que hayas hecho, sino por todo lo que Jesús ha hecho. Cuando tomó las llagas en su espalda, no lo hizo solo por los justos, lo hizo por los quebrantados, lo hizo por los pecadores, lo hizo por ti. Ya pagó el precio. Y si el precio ya se pagó, ¿por qué seguirías cargando con la enfermedad? ¿Por qué aceptarías lo que Jesús ya tomó sobre sí? Recuerdo a un hombre que se acercó para orar. Llevaba años luchando contra una enfermedad y me dijo, «No sé si Dios me sanará. No he sido el mejor cristiano. He cometido demasiados errores». Lo miré y le pregunté, «¿Crees que Jesús perdona los pecados?». Asintió. «Entonces, ¿por qué dudas de que sane las enfermedades? La misma cruz que perdona es la misma cruz que sana». En ese momento, dejó ir la culpa. Dejó ir las mentiras que le decían que no era lo suficientemente bueno. Y en cuanto recibió el amor de Dios, la sanidad fluyó por su cuerpo como un río. En un instante, fue sanado. Mucha gente intenta trabajar por algo que ya se les ha dado libremente. Imagina que te diera un regalo y siguieras intentando pagarme por él. Sería un insulto, ¿verdad? Así es cuando intentamos ganarnos lo que Dios ya nos ha dado. La sanación no es un salario por buen comportamiento, es un regalo de un Padre amoroso, y solo tenemos que recibirlo. Había una mujer que llevaba más de 20 años sufriendo de dolor en el cuerpo. Había ido a todos los médicos, tomado todos los medicamentos, probado todos los tratamientos, pero nada funcionaba. Me dijo, simplemente asumí que era mi responsabilidad. Pero una noche, mientras escuchaba la palabra de Dios, algo cambió. Se dio cuenta, por primera vez, de que la sanidad ya era suya, que no tenía que rogar por ella, solo tenía que creerla. Y en cuanto dejó atrás la idea de que tenía que demostrarle su valía a Dios, el dolor desapareció. 20 años de sufrimiento desaparecieron en segundos. No porque de repente se volviera digna, sino porque finalmente aceptó lo que ya era suyo. Algunos de ustedes están aquí sentados cargando con enfermedades, dolores o dolencias que no les pertenecen. Las han aceptado porque creían que era su destino en la vida. Pero estoy aquí para decirles que Jesús ya las cargó por ustedes. No tienen que soportar lo que Él ya soportó. No tienen que quedarse con lo que Él ya les quitó. Lo único que se interpone entre ustedes y su sanación es la decisión de recibirla, aquí y ahora. La gracia de Dios es mayor que su pasado, es mayor que sus fracasos, es mayor que sus dudas. Y cuando abren su corazón a su amor, cuando dejan de esforzarse y comienzan a creer, la sanación llega, no gradualmente, no eventualmente, sino instantáneamente. Porque el amor de Dios no demora, y su poder sanador ya está aquí. Llega un momento en que la fe debe trascender la creencia y convertirse en acción. No basta con escuchar la verdad, reconocerla, ni siquiera estar de acuerdo con ella. La fe debe ponerse en práctica, porque la sanidad no es algo que esperamos con los brazos cruzados. Es algo que aceptamos.
hemos hablado de autoridad, hemos hablado de fe, hemos hablado del poder de la oración y del amor de Dios. Pero ahora es el momento de actuar. Es el momento de recibir la sanidad, no como una posibilidad, ni como una esperanza para el futuro, sino como una realidad presente. Porque el mismo Dios que sanó en la Biblia, el mismo Jesús que caminó entre multitudes y restauró a los enfermos, está aquí ahora mismo y está listo para sanar. Lo he visto suceder tantas veces que nunca lo dudo. He visto a personas dar un paso al frente, tomar posesión de lo que ya es suyo y marcharse transformadas en un instante. Una mujer llegó a un servicio una vez, incapaz de mantenerse en pie sin ayuda. Llevaba años con las piernas débiles y dependía de otros para ir de un lugar a otro. Pero al escuchar la palabra de Dios, al oír que la sanidad no era algo lejano, sino algo que ya le había sido concedido, la fe comenzó a crecer en su interior. Y cuando llegó el momento de orar, no dudó, no esperó a sentir un cambio, simplemente creyó. Y antes de que nadie pudiera siquiera imponerle las manos, se puso de pie. Dio un paso, luego otro, y de repente estaba caminando por la sala completamente sana, completamente restaurada, porque actuó según su fe. Ese es el poder de una decisión. Ese es el poder de decir, no esperaré ni un día más. No dejaré que el miedo me detenga. No dejaré que la duda me robe lo que es mío. Recibo mi sanación ahora. Porque la sanación no se trata de esperar el momento perfecto. Se trata de reconocer que el momento perfecto es, ahora la presencia de Dios está aquí. Su poder está aquí. Y cuando das un paso de fe, cuando actúas según lo que Él ya ha prometido, la sanidad se manifiesta al instante. Recuerdo a otro hombre que llevaba años luchando contra el dolor de espalda. Había orado, había creído, pero nada parecía cambiar, hasta que una noche, mientras hablábamos de la fe en acción, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que había estado esperando la sanación, en lugar de aceptarla por fe. Así que, justo en ese momento, sin esperar a que nadie orara por él, se levantó, estiró la espalda y al instante el dolor desapareció. Años de sufrimiento terminaron en un instante, no porque tuviera suerte, no porque fuera especial, sino porque actuó según lo que ya creía. La fe no es pasiva, no espera ver resultados antes de actuar. La fe actúa primero. Cuando Jesús le dijo al cojo que tomara su camilla y caminara, ese hombre tenía una opción. Pudo haber dudado, pudo haber cuestionado, pudo haber esperado a sentir algo antes de intentarlo, pero no lo hizo. Escuchó la palabra y actuó conforme a ella, y en el momento en que actuó, se desató la sanidad. Así que te pregunto, ¿qué harás en este momento? ¿Esperarás? ¿Dudarás? ¿O te aferrarás a lo que Jesús ya te ha dado? Porque la sanación no es solo para algunos, no es solo para quienes se sienten lo suficientemente espirituales o fuertes. La sanación es para toda persona que se atreva a creer y actuar conforme a esa creencia. Es para ti, ahora mismo. Algunos de ustedes han cargado con la enfermedad durante tanto tiempo que la han aceptado como parte de su vida. Pero les digo esta noche que no es parte de ustedes. No les pertenece. No tiene derecho a quedarse. Y en el momento en que se mantienen firmes en la fe, en el momento en que deciden, estoy sano en el nombre de Jesús, esa enfermedad tendrá que irse. No tiene otra opción, porque la fe mueve montañas. La fe transforma la realidad. La fe toma lo invisible y lo hace visible. Y cuando la fe se pone en acción, la sanación ocurre en segundos. Se acabó el tiempo de esperar. Se acabó el tiempo de dudar. Se acabó el tiempo de dudar. Este es tu momento. Este es tu gran avance. Y al entrar en la fe, al declarar la palabra de Dios sobre tu vida, la sanidad fluirá como un río, tocando cada parte de tu cuerpo, restaurando cada parte que esté rota. Porque cuando la fe se mueve, Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, la sanidad es inevitable.